Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Realmente desde Estudio Elefante queremos agradecer esta invitación que nos extienden desde la red TTU a través de Docens. Para nosotros es un gusto estar aquí hoy y poderles hablar sobre un tema que en lo personal me apasiona totalmente y que es de gran importancia en el proceso educativo, como lo ha mencionado, y es el aseguramiento del aprendizaje. Eh, En esta presentación lo que vamos a hacer es explorar en qué consiste eso del AOL o del aseguramiento del aprendizaje, ¿no? Por qué es importante y cómo se puede implementar en una institución educativa. Yo estoy segura que a medida que vayamos avanzando en esta conversación y en la posterior intervención que va a tener, que va a estar a cargo de la doctora Andrea Aguilar del Tecnológico de Antioquia, pues podremos focalizar un poco más en la relevancia que tiene el aseguramiento del aprendizaje en el contexto, pues, de las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. Eh, es muy probable que en este momento se tengan algunas preguntas relacionadas con la definición del aseguramiento del aprendizaje sobre su importancia en el proceso educativo y en especial si el aseguramiento del aprendizaje realmente es un aspecto que le debe interesar a las instituciones educativas, a las instituciones de educación superior de nivel técnico y tecnológico, ¿no? O sea, casi que eso se vería como algo tan lejano, pero realmente estas inquietudes no deberían llevarnos por sorpresa, pues aunque el aseguramiento del aprendizaje no es un tema nuevo en la gestión educativa, sí lo es, o sí es un elemento relativamente nuevo que han empezado a incorporar algunas instituciones educativas en Colombia y que han venido explorando en ese marco de la garantía de la calidad educativa. Y aquí yo les propongo que empecemos a enmarcar esta conversación en algunos elementos que han venido determinando el escenario, justamente el escenario de la educación. Por esto les voy a retomar 4 situaciones que describe Brunner como esos nuevos escenarios en la educación. El primero de esos escenarios tiene que ver o que nos plantea Brunner, enfatiza específicamente en ese carácter dinámico del conocimiento. Esto significa, por supuesto, que el conocimiento pues, está en constante expansión y renovación, más aún en este momento en donde estamos viviendo tan cerca de esas herramientas de la inteligencia artificial que permean casi todas, por no decir algunas, por no decir todas las acciones y escenarios pues de la vida de las personas, ¿no? Es importante entonces cómo extraemos esa esencia de esta afirmación que nos presenta Brunner, y es que el conocimiento no es exclusivo de lo teórico. El carácter dinámico que él le da al conocimiento implica su acción. Es decir, que el conocimiento que está en expansión o se logra la expansión del conocimiento a través de el poner en acción y validar eso que decimos conocer. Esto implica para las instituciones educativas, pues, fomentar ¿qué? Habilidades de aprendizaje continuo, pensamiento crítico y capacidades de adaptación en las personas. El desarrollo de las personas en un entorno en constante cambio, pues requiere, por supuesto, la identificación de esa base de conocimientos que nos plantea Brunner, eh, y en consecuencia, pues de esos puntos críticos que hacen que el conocimiento se vuelva una acción, ¿sí? Que no se quede estático, sino que se pueda transformar con la velocidad en que se requiere ser transformado. El segundo escenario que nos plantea Brunner en su momento hizo explícito la idea de que las instituciones educativas ya no son el único medio a través del cual las personas pueden acceder al conocimiento y a la información. En este momento hay un exceso de información disponible que le permite a las personas pues desarrollar las habilidades necesarias para desempeñarse en el ámbito laboral y que no necesariamente están relacionadas con una titulación. Ese es un elemento fundamental en esas
tendencias que Brunner identificó en su momento. Y en coherencia con esto con estos dos escenarios anteriores, pues Brunner referencia un cambio importante en la forma en cómo se lleva a cabo la comunicación educativa. Ya no dependemos exclusivamente de lo que diga el profesor, de la palabra hablada del maestro en el aula o de los textos escritos, de otro tipo de textos para acceder a la información y al conocimiento. La incorporación de esos nuevos medios y tecnologías, pues por supuesto, enriquecen ese proceso de enseñanza y aprendizaje que ha venido siendo mediado con más fuerza por modalidades que no están determinadas en la presencialidad exclusivamente o en la sincronía. Y esto hace más accesible la educación. Y ya llegamos al escenario en el cual Brunner nos recuerda que las instituciones educativas deben situarse y deben situar al estudiante. Como vemos al estudiante, vemos el proceso formativo. Entonces, ¿el estudiante es un sujeto que reproduce información o es el que aplica el conocimiento en situaciones reales? Es decir, que muestra el desarrollo de habilidades que le permiten resolver problemas, adaptarse a nuevos desafíos y usar lo que sabe, ese conocimiento que ya no es estático, sino dinámico, en situaciones prácticas. Este situarse que nos plantea Brunner determina la comprensión que se tenga del currículo y en especial la comprensión que se tenga en el momento de hacer entrega de esa propuesta curricular, independientemente del nivel de formación en el cual se sitúe la ruta formativa en el que se encuentra. Estas premisas o escenarios, como los llamó Brunner, eran tendencia en el 2001. A mí me gusta poner la fecha, el año en el que él las declaró para contrastar. Pero hoy en el 23, esas tendencias ya nos alcanzaron. E incluso ya están pasando por encima de muchas instituciones educativas y de la comprensión que se tiene de la gestión educativa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué hay que hacer de aquí en adelante? Y aquí es necesario que empecemos a tomar acción. Esa toma de acción, o aquí es cuando nosotros decimos que el aseguramiento del aprendizaje cobra un sentido, un significado especial en ese tomar acción, ¿no? ¿Qué es el aseguramiento del aprendizaje y por qué es importante? Esos son los dos primeros elementos que habría que definir o que habría que ponernos en un lugar común para ese tomar acción frente a estas tendencias, que son 4 que he puesto, pero que seguramente habrán otras que también determinan este proceso. Pues el aseguramiento del aprendizaje, esta es una primera definición, se refiere al proceso a través del cual una institución educativa evalúa y garantiza. Esta palabra de garantizar yo siempre la pongo en énfasis, garantiza que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados, ¿no? Y que esos aprendizajes esperados se han cumplido de una manera efectiva, ¿no? Se han logrado de una manera efectiva. Se trata entonces de asegurar que se han alcanzado los objetivos de aprendizaje que la institución ha establecido. ¿Y esto qué significa? Pues significa tener claridad sobre qué se espera que los estudiantes sean capaces de hacer al final de un periodo de formación y desarrollar estrategias para medir y evaluar si han logrado esos objetivos. No nos podemos quedar con el esperar a ver qué pasa, sino habría que tomar esas mediciones que me permiten saber realmente qué está pasando, ¿ya? El aseguramiento del aprendizaje, entonces, es importante por varias razones. Yo voy a resumirlas en 5 premisas, la importancia del aseguramiento del aprendizaje. Seguramente ustedes con su experiencia tendrán otras, pero yo la resumí y trataré de integrarla en 5 elementos, 5 premisas. La primera premisa es: el aseguramiento del aprendizaje es la piedra angular de los procesos académicos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque permite a las instituciones asegurarse de que están formando a los estudiantes de acuerdo con los estándares y competencias establecidos. Es decir, que hay una garantía de la alineación que existe del currículo
con los desafíos del mundo laboral y con las rutas de aprendizaje dispuestas en otros niveles de formación o en otros momentos de formación a los que esta persona podría acceder. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de piedra angular por esos elementos. Garantía de conexión, interconectividad con el mundo laboral y alineación con otras rutas de aprendizaje que podría tomar o hacer la persona. La segunda premisa o la segunda idea que yo les quiero compartir es el aseguramiento del aprendizaje mejora la calidad educativa. ¿Cómo lo hace? Pues proporciona una forma sistemática y estructurada de evaluar los currículos. Esto permite, por supuesto, a las instituciones identificar fortalezas, debilidades en las fases de ideación, de diseño, de entrega, y le permite tomar decisiones para incrementar la efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablo de efectividad es que logre realmente que ese proceso de enseñanza y aprendizaje, al final del momento del periodo, pues logre que el resultado de aprendizaje sí se cumpla, sí se alcance por parte de los que están en el proceso de aprendizaje. La siguiente, esto nos da paso entonces a la tercera premisa, y es el aseguramiento del aprendizaje promueve la rendición de cuentas por parte de las instituciones educativas, ya que son capaces las instituciones educativas de demostrar que los estudiantes han adquirido esas habilidades y esos conocimientos declarados en sus rutas de aprendizaje. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues genera confianza, tanto en los empleadores, en los estudiantes o en las personas que están en ese proceso formativo y en las familias, porque hay una gran, depositan unos recursos, tiempo, bueno, intangibles en ese ejercicio de formación, las familias, y eso también genera confianza en ese círculo de apoyo de las personas que están en ese proceso formativo. Pero, ¿qué implica esa generación de confianza? Y aquí les comparto la cuarta premisa, y es que el aseguramiento del aprendizaje ayuda a garantizar que los estudiantes adquieran esas habilidades y competencias necesarias para tener éxito en el mundo laboral. El análisis que se hace de los resultados de aprendizaje y el contar con evidencias de aprendizaje de calidad hace que los egresados, por supuesto, se vean más atractivos para los empleadores y tengan mayores posibilidades de inserción laboral o una inserción laboral pues más exitosa. Esto, por supuesto, nos da paso a la quinta premisa, que resume la interrelación entre el aseguramiento del aprendizaje y la calidad educativa. Yo creo que ya lo hemos dicho reiteradamente, y es que el AOL orienta la toma de decisiones informadas. Ya no estamos hablando de los pálpitos, de las intuiciones, de que me parece que así debería ser, sino estaríamos hablando de evidencias, de análisis e información que permite la mejora continua. ¿Ya? Entonces, el AOL nos lleva o nos amplía el camino hacia el aseguramiento de la calidad a través de una toma de decisión informada. En este punto, pues, la definición de aseguramiento del aprendizaje o de AOL, pues, debería tener más sentido para todos, ¿no? Es otra definición, otro resumen de definición que implica esta definición o la comprensión de esta definición mejor, implica establecer objetivos claros, diseñar estrategias de enseñanza efectivas, evaluar de manera adecuada, pero ¿qué es eso de adecuado? Utilizar los resultados de esas evaluaciones para las mejoras continuas. En resumen, en conclusión, el aseguramiento del aprendizaje definitivamente es esencial para garantizar la calidad educativa y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y aunque esta pregunta que está acá, ¿cómo asociamos el AOL con la calidad educativa? Es un punto que a estas alturas de la presentación ya parece un poco redundante. A mí siempre me gusta ponerla explícita, ¿eh? Para resumirla en una frase simple, pero
una frase que no es nada vacía. Uno a veces en el contexto educativo escucha muchas frases y por dentro no tienen nada, parece aire. Pero esta frase de cómo asociamos el AOL a la calidad educativa, la respuesta se da en esta frase: cumplimiento de la promesa de valor. El aseguramiento del aprendizaje proporciona la realimentación necesaria. ¿Para qué? Para realizar las mejoras y los ajustes en el proceso educativo. Y sobre todo, para garantizar que se esté cumpliendo lo que la institución educativa prometió, ofreció a los estudiantes. ¿Y qué ofreció? Una serie de conocimientos, de habilidades, de competencias que adquirirán durante un proceso formativo y que le permitirán insertarse con éxito en el mundo laboral. Fácil, ¿no? Súper fácil. Es una promesa de valor. Y aquí yo los invito un poco a que empecemos a definir relaciones y diferencias. Relaciones y diferencias que son fundamentales para comprender el marco de acción del aseguramiento del aprendizaje. Esas diferencias, esas relaciones las vamos a potenciar con una pregunta que es: si un sistema de aseguramiento del aprendizaje es lo mismo que un sistema de aseguramiento de la calidad. Y estos son dos conceptos relacionados, pero que no son exactamente lo mismo. Uno dice, pues me está hablando de aseguramiento del aprendizaje, entonces me está solucionando el tema del aseguramiento del sistema de aseguramiento de la calidad. Y son dos elementos que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Se relacionan y se interconectan, ¿ya? Nosotros ya sabemos, sí, rapidísimo voy, porque creo que es muy interesante poder escucharlos ya con la dinámica que sigue. Y es que ya sabemos que el aseguramiento del aprendizaje se refiere en específico a esos procesos y a esas prácticas que se usan o que usamos para evaluar y para garantizar que los estudiantes estén logrando esos aprendizajes esperados en un programa educativo o en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? El aseguramiento del aprendizaje es un enfoque de monitoreo y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Lo que hace o lo que asegura, o lo que quiere asegurar mejor, es que adquieran las competencias y las habilidades deseadas desde el aprendizaje. Yo garantizo que estoy cumpliendo con el logro de esas competencias y de esas habilidades que necesito, que yo prometí, la promesa de valor, que esa persona iba a desarrollar para un propósito mayor, que es una vinculación con el sector real. Por su parte, cuando hablamos del SAC o del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, este es un enfoque más amplio, ¿sí? Más una sombrilla más abarcadora. Y es referido a políticas, por ejemplo, a procesos y a prácticas que se utilizan para garantizar la calidad de la educación en general, ¿ya? No solo la garantía de la promesa de valor, es que usted va a aprender lo que yo le dije que iba a aprender, ¿ya? Esto incluye el aseguramiento de la calidad en aspectos, por ejemplo, como la gestión educativa, las políticas educativas, los recursos, la infraestructura, bueno, todos esos elementos que constituyen el aseguramiento de la calidad en la gestión institucional. Si quisiéramos tener una comparativo y una frase que nos reúna esta comparación, podríamos decir que el aseguramiento del aprendizaje es parte integral del sistema de aseguramiento de la calidad. Hace parte del SAC. Y el sistema de aseguramiento de la calidad, al tener una mirada más amplia, más holística hacia la calidad educativa, pues utiliza justo esos resultados del aseguramiento del aprendizaje como una evidencia de la calidad y como una evidencia del cumplimiento de esos estándares que se han establecido. Estándares, llámese competencia, resultados de aprendizaje, estándares en cuanto a lo formativo, ¿sí? A lo que la persona va a poder desarrollar en términos de aprendizaje, ese conocimiento llevado a la acción. En este punto, pues yo quiero enfatizar en esto. El AOL, el aseguramiento del aprendizaje,
se convierte entonces, y vuelvo a lo mismo, ya tiene más sentido, ¿cierto? En esa piedra angular de los currículos y de la calidad educativa, permitiendo a las instituciones rendir cuentas ante la sociedad, ante el Estado, sobre ese servicio educativo que prestan, ¿no? Entonces es un elemento que permite, ¿no? Permite demostrar que sí se está cumpliendo con el propósito, con el fin último de la institución educativa, que es prestar de manera adecuada, con calidad, ese servicio educativo. Bueno, pues fácil, ¿cierto? ¿Y cómo haríamos esto? ¿Cómo implementaríamos el aseguramiento del aprendizaje? ¿Ya? Yo quiero decirles que realmente no hay recetas, pero sí hay ingredientes indispensables. Lo primero, lo más fundamental, es establecer con claridad cuáles son esos objetivos de aprendizaje que se espera que logren los estudiantes o que los estudiantes alcancen. Estamos hablando de los resultados de aprendizaje, de las competencias declaradas o sistematizadas vía resultados de aprendizaje. Esos objetivos, por supuesto, deben ser específicos, medibles y relacionados con esas competencias que requiere el estudiante ya, o el nivel de desarrollo de competencia que requiere el estudiante o la persona al finalizar cierto periodo, cierto momento de formación o cierto tránsito por la ruta formativa que le estamos ofreciendo. El segundo ingrediente es que se debe desarrollar instrumentos con criterios de evaluación claros y transparentes, instrumentos de evaluación, instrumentos de medición, ¿no? Que permitan, pues, por consiguiente, medir y evaluar el logro de esos resultados de aprendizaje o de esos objetivos de aprendizaje que se han declarado en las rutas. Estos criterios de evaluación deben, más que deberían, estar alineados con esos estándares que se han establecido y deberían proporcionar una serie de indicadores claros sobre cómo se evalúa el desempeño de los estudiantes. Entonces, mire que estamos hablando de objetivos, instrumentos, criterios, indicadores, ¿no? Debe además recopilar esas evidencias, debe recopilar datos del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su formación. Es muy importante aquí asegurarse de tener una variedad de evidencias, por supuesto, que permita eh, ver, que permita mostrar diferentes aspectos del aprendizaje que se está llevando a cabo, ¿no? Ese tránsito por la ruta y de realmente qué aprendizajes se están dando asociados a ese tránsito que hacen las personas por las rutas formativas. Los datos recopilados, pues por supuesto deben ser analizados y utilizados para la toma de decisiones informadas sobre cómo mejorar ese proceso educativo. Y se debe proporcionar realimentación a los diferentes niveles de concreción del currículo, o sea, esto permite realimentar las propuestas curriculares desde el macro hasta el micro y los diferentes actores curriculares. El estudiante es un actor curricular, ¿no? Entonces, uno dice, vamos a realimentar y siempre termina realimentando al estudiante. Pero hay otros actores en el proceso educativo que requieren la realimentación del proceso. Y eso lo permite entonces este tema de implementar el aseguramiento del aprendizaje o el sistema de aseguramiento del aprendizaje en la institución educativa. Y de todos los ingredientes que están aquí en esta receta, que no es receta, de todos esos ingredientes, hay uno que nunca puede faltar, y es el resultado o los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Simple, pues porque el resultado de aprendizaje es lo que describe, lo que declara, lo que pone en explícito lo que el estudiante, esperamos que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer al final de completar un proceso de aprendizaje, ¿no? Que esa completar el proceso no es al año, a los 2 años,
sino es incluso entre un encuentro y otro. Es un proceso, un microproceso de aprendizaje, un micro módulo de aprendizaje, un microespacio. Y por supuesto, en el tránsito un poco más largo de esa ruta formativa, que puede tomar la decisión la persona si la continúa o no, ¿no? Yo puedo estar en un nivel inicial y después puedo avanzar en los diferentes niveles o los diferentes ciclos de formación que yo quiero. Entonces, el aseguramiento del aprendizaje ya deja de ser un ideal, ¿no? Ya deja de estar por allá en un discurso en donde yo repito que el aseguramiento del aprendizaje es muy importante, sino que se convierte en una serie de acciones del currículo y de la gestión educativa. ¿M? Y esta serie de acciones y de la gestión educativa pues garantizan algunos elementos como por ejemplo la vinculación con el entorno laboral. ¿M? El aseguramiento del aprendizaje les permite asegurarse de que los estudiantes van a adquirir las competencias y habilidades necesarias para ser exitosos en su futuro desempeño laboral, ¿no? En su futuro acción en el mercado laboral, en el contexto real. Es que no puede estar separado, esa articulación del currículo con el contexto real debe darse necesariamente. No podemos hablar de, es que está la academia y allá está el mundo real. Quien todavía esté pensando en eso está un poco fuera de lugar. Ya le pasaron esas tendencias de Brunner hace rato por encima y ni se enteró. Otra cosa es que el aseguramiento del aprendizaje potencia, por ejemplo, la acreditación y el reconocimiento de las instituciones, ¿sí? Es un requisito común en los procesos de acreditación de las instituciones educativas. No está explícito, no dice la institución debe hacer un proceso de aseguramiento del aprendizaje, pues porque es obvio, ¿no? Es algo como que se debe dar por hecho, ¿ya? Cuando una institución educativa adopta el aseguramiento del aprendizaje, puede asegurarse de que está cumpliendo con esos estándares de calidad y que mejoran su posición, su ubicación en ese ámbito académico. ¿Ah? ¿Por qué? Ya hablamos reputación, ya hablamos términos de los momentos que son, ya hablamos inserción laboral, ¿sí? Confianza, todos esos elementos que gana la institución al posicionarse desde lo que debería saber hacer, y es garantizar el aprendizaje. La innovación y la mejora continua. El aseguramiento del aprendizaje realmente fomenta la cultura de la mejora continua, es decir, fomenta la calidad educativa en general, ¿no? Y permite identificar esas áreas de mejora y encontrar esas estrategias de mejora para abordarlas. No se las da, le permite al gestor educativo, a los líderes de la gestión educativa, identificar, reconocer y sacar, extraer esas estrategias que van a permitir mejorar, por supuesto, la calidad educativa y la mejora continua y la toma de decisión. Y sobre todo, permite la adaptación constante a las demandas del entorno, ¿no? Demandas que son cambiantes, permanentes. Bueno, ustedes están más cerca, no viven más día a día esas demandas del entorno. En resumen, nosotros en Estudio Elefante, realmente nuestra experiencia nos ha permitido afirmar que el aseguramiento del aprendizaje es crucial para garantizar la calidad educativa y sobre todo para garantizar la calidad educativa vista en el desarrollo de las competencias en los estudiantes, el logro de los aprendizajes en los estudiantes. Una institución educativa debe garantizar que las personas aprenden. No los estoy viendo. Yo no sé si hay alguien que tenga una pregunta, perdón. No. No. Perdón. Entonces, es garantizar eso, ¿no? Que sí se está cumpliendo con lo que las personas están aprendiendo. ¿Sí? Y permite, por supuesto, a las instituciones educativas evaluar, mirar y asegurarse de que esos objetivos de aprendizaje sí se están cumpliendo de manera efectiva. ¿Cómo se cumplen? Cuando la persona va al entorno real, al contexto laboral y puede desempeñarse efectivamente en un rol para el cual pues tomó algún tipo de formación, ¿no? Para el cual se preparó antes, ¿ya? Entonces,
Esto es fundamental en nuestra experiencia y nosotros hemos construido algunas cosas que los invitamos a ver, a entrar al blog. Esto lo vamos a compartir tranquilos, nos gusta compartirlo porque hace parte de poder también saber cómo lo ven otros, ¿no? De la experiencia que lo ven otros. Entonces, en el blog de Estudio Elefante, nosotros tenemos una serie de columnas de elefantes en donde hemos abordado el tema del aseguramiento del aprendizaje, de los sistemas de aseguramiento del aprendizaje, ¿no? Con ese enfoque para garantizar o para asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades y las competencias o los conocimientos necesarios para el éxito. Esta es una, hay otra también, ahí tenemos varias de aseguramiento que van a quedar en la presentación para que ustedes entren específicamente a estas, o si quieren pueden entrar al blog de la empresa, de la firma, y allá están libres, no tienen que pagar, ni inscribirse ni siquiera por eso. Entonces, ahí está todo el tema.